Bueno, a este trabajo yo lo llamé optimización de rutas para la prevención y control del dengue. Muy bien, Eh, para empezar, es brevemente hablar de qué es el dengue. muy Es bien. una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti que, cuando se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y luego pica a otra persona, les transmite esta enfermedad. Justamente Sí, por lo que veníamos hablando, esta es la única forma de transmitir la enfermedad. ¿Sí? bien, Entre persona a persona no esto ocurre. bien. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, fiebre, dolor de cabeza, dolor de articulares, dolor de panza y todo eso que vemos acá en la imagen. Ujú. Generalmente a veces puede haber otros, un poquito más, un poquito menos, pero estos son los generales, ¿sí? Bien. ¿Cómo puede prevenirse? La famosa publicidad que aparece. Girar o tapar todos los recipientes que acumulen agua, lavar y cepillar los bebederos, las rejillas, las canaletas, usar Ujú. repelente, es muy importante eso, el tema del uso de los mosquiteros y tirar todos los objetos que pueden acumular agua, porque es ahí donde a ellos les gusta estar, digamos. Y Ajá. mantener, los que tienen patio, bueno, mantener el patio limpio. Ujú. Ahora, a qué va el trabajo? Porque la pregunta que surge es, ¿qué podemos hacer nosotros como equipo de salud para Ujú. contribuir al control del dengue? ¿Sí? Ujú. Y acá enumeramos unas cosas. Puede ser informar al paciente, a la familia y a la comunidad sobre la enfermedad, eh, promover que la población elimine los recipientes que pueden ser de criaderos, implementar Ujú. la visita de los promotores de salud a los barrios, priorizar actividades de control, realizar tareas de comunicación social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo interesante de esto es que para hacer cualquier tipo de esta tarea es necesario que el grupo de salud, eh, digamos, acuda al lugar en cuestión. Y de ahí es donde Bien. surge este trabajo, porque lo que nosotros queremos lograr es tratar de obtener la ruta o rutas óptimas para justamente esta prevención y control del dengue, ¿sí? Bien. Y para ello vamos a usar algoritmos genéticos, que justamente viene el tema, la imagen de las tortuguitas, que no Me tienen, encantó las tortugas. que no tiene nada que ver con el dengue, pero ejemplifica bastante bien qué es lo que hace esto y cómo vamos a intentar obtener esta ruta óptima, ¿sí? Ujú. Para explicar un poquito, según la imagen esta, vemos a dos tortuguitas, al cual le caen un yunque en la cabeza, una vive, otra muere, es el proceso de selección. Ahí después luego tenemos el proceso de reproducción, donde después de la selección del mejor individuo, digamos, Ujú. se produce la reproducción, luego obtenemos una mutación y ahí sale la nueva generación, ¿sí? Si esto lo queremos trasladar al tema de las rutas, vamos a ir evaluando cada Ujú. momento cuáles son las distintas rutas, o en este caso vamos a tomar como criterio minimizar la distancia para acceder a estos lugares, que en este caso yo tomé departamentos de la República del Paraguay. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora vamos propiamente a el spider o al código. Muy bien. A ver si me... Bueno, Uf, mete miedo. me mete miedo. Sí, la verdad que me llevó un tiempito, pero bueno. Bueno, profe, yo lo dividí en distintos bloques, o en este caso distintas celdas, para Ujú. que sea un poco más legible el código, Muy pero importante. a medida que lo voy ejecutando, bueno, ya está ejecutado, eh, vamos a ir viendo qué hace cada cosa. ¿Sí? Bien. En esta primera parte lo único que hice es la carga de bibliotecas, que bueno, vemos generalmente las que usamos, NumPy, Matplot, Pandas, pero hay dos muy particulares que lo usé para este trabajo que son MLRose, que es el que tiene la función para algoritmos genéticos, y usé GeoPandas, que es como un pandas, pero que sirve para sistemas de información geográfico. Muy ¿Sí? bien. Bueno. Luego pasamos a la carga de datos. En la carga de datos, yo lo que tenía era este dato, data casos DEPA, que si lo ejecutamos acá en el head, vamos a ver que lo que tiene es esto. Ujú. ¿Sí? Es un data frame que tiene los departamentos, los años,
la cantidad de casos totales que hubo en los años por Bien. departamento y después, bueno, otros valores, muertes, letalidad, incidencia que venían con el data frame. Esta información yo la saqué de la Organización Mundial de la Salud, es información libre, Sí, no ¿sí? se murió nadie. En los primeros años, en los primeros años. Esto tiene, a ver, ¿dónde está por acá? Data casos, 226 valores a lo largo de todos los años. Ajá. Lo que pasa es que en los primeros años, bueno, estaba surgiendo la base de datos y puede ser que por ahí no había tanto registro y demás. A medida que fue avanzando, bueno. Sí, dicen que se murieron de paro cardiorrespiratorio. Sí. Bueno, Todo el mundo luego, se muere de eso. luego cargamos otro, que es este, Data Curva EPI, que lo Ujú. que tiene esto es la cantidad de casos que hubo por año, por semana epidemiológica, ¿sí? Muy La bien. semana epidemiológica, bueno, en este caso son 52. Cuando empieza la otra semana, directamente pasa al otro año y ahí va también, 1, 2, 3, Ujú. 4, Muy ¿sí? bien. Y luego tenemos este, que es donde entra el GeoPandas, que acá tenemos la función GPD read file, que es como cuando nosotros leemos un CSV, pero para sistema de información geográfica. Muy Y acá bien. estamos cargando un archivo shape, que es Sí. justamente donde tiene este también archivo libre, lo sacamos de la Organización Mundial de la Salud, donde tiene la siguiente información. Ujú. Espere que este cuando ejecuto es bastante lento porque tiene mucha Cordillera. información. ¿Tienen un lugar que se llama Cordillera en Paraguay? Exactamente, es un departamento. Sí. Bueno, Bueno. qué imaginación. Sí. Los nombres son bastante con mucha imaginación No, también. porque Alto Paraguay, Alto Paraná, te lo crees. Asunción, te lo crees. Boquerón, Ujú. Caguazú, qué sé yo, me suenan. Pero cordillera. Cordillera me resulta remoto. Pero es mi ignorancia del Paraguay, que nunca anduve por ahí. No, claro, si no, muchos no conocen. Yo tampoco conozco mucho, pero por ahí de estar un poquito más cerca, conozco un poquito más. Pero no tienen nada parecido a una cordillera. No, para nada. Bien, Bueno, profe, si observamos, acá vemos esta columna que es de Geometry. Estos son polígonos, que son justamente las coordenadas que vienen para formar el polígono de cada departamento, lo cual exact- crea un área, ¿sí? exactamente. Que si yo ejecuto, me grafica esto, Muy ¿sí? bien. En este caso, al tener la sentencia Geometry de 0, digamos, me está leyendo el shape de Alto Alto Paraguay Paraguay. Sí, y me lo grafica acá, ¿sí? claro. Bien. Luego, este es un cambio de sistema de referencias, porque la verdad que cuando Bien, yo intentaba graficar no me quedaba centrado. Bueno, investigué un poco, esto es así, no hay mucha vuelta que darle. claro. Y Tenés luego, claro que son los distintos sistemas de referencia. exactamente, si estaba en un formato distinto, entonces necesariamente esta lo que hace es referenciarlo, este código que justamente es para Latinoamérica. Y esto me exigía, ¿por qué? Justamente para lo siguiente. Claro. Esto que Para vemos los que nos acá, escuchen después, sí, que les quede claro. Cuando uno ujú, hace una proyección del estilo Mercator, ¿sí? ujú, sí, África parece el mismo tamaño que Groenlandia. ujú, Cuando en realidad Groenlandia es muchísimo más chica que África. ¿Por qué ujú, pasa eso? Porque las cosas que están cerca de los polos se agrandan. De hecho, el polo no es un punto. En un Mercator el polo es una línea. ¿Sí? ujú, Ahora, sí, ¿por qué ocurre eso? Porque el plano tangente que usamos para proyectar el mapa está en el ecuador. Cuando queremos ver bien con mínima distorsión una zona, ponemos un plano tangente más o menos en el centro de esa zona. Y ujú, entonces todo se distorsiona lo menos posible. Por eso ujú, tenemos distintas proyecciones para distintas zonas del planeta, porque elegimos distintos planos tangentes. bien. Perdón. No, muy bien, la verdad. Hacía falta. Em, ¿Por qué me daba cuenta de que había que hacer esta corrección? Porque después pasamos a esta parte que yo necesito calcular los centroides. Los centroides es justamente el centroide del departamento para que después me sirva para calcular las distancias. ¿Sí? Claro. Si yo le pido esto que me calcule los centroides, le pido que me dé la salida, obtengo estos valores. Que a Ajá. diferencia de los valores anteriores, a estos ahora son points. ¿Sí?
Bien. Si yo trazaría este punto caería aproximadamente por acá en el medio de este departamento. Ujú. ¿Sí? Bien. Bien. Bueno, a partir de ahora entonces vamos a empezar a ver qué tienen estos datos que cargamos. Este es esta primera imagen que son los casos de dengue por año. Ujú. Como vio profe que estábamos viendo, justamente al principio, o los primeros años, es como que todavía no había mucho, pero bueno, puede ser por una cuestión de información, de que se pensó a cargar, y después, bueno, empezó en aumento. Lo curioso de esto, que no es tan curioso porque la bibliografía dice, es que generalmente con el pasar de los años hay un pico, luego disminuye, luego hay otro pico, luego disminuye, otro pico, disminuye, otro pico, y ahora estamos en una etapa de descenso, Pero y vendría esperamos. una etapa de ascenso en este caso. Uf, ¿y se entiende por qué es eso? Hay muchas explicaciones, pero ahora vamos a ver en la siguiente imagen encima que también hay otro factor, que es el tema, bueno, obviamente cuando las temperaturas son frías, digamos, no es lo mismo cuando las temperaturas son más cálidas. Bien. Que eso es este, esta siguiente línea que está acá, ¿sí? Ajá. Esta siguiente línea es similar al gráfico que vimos anteriormente, pero ahora yo tengo en el eje de abscisas semanas epidemiológicas, ¿sí? Ajá. Bien. Entonces lo que estamos viendo, bueno, está dividido 52, 104, en teoría es cada año. Ujú. Justamente también tenemos un pico, tenemos un descenso, un pico, un descenso, y se continúa con este patrón a lo largo de los años. Ajá. Pero es curioso ver que justamente esto sucede al inicio de los años, ¿sí? Que lo podemos llegar a asociar a una mayor temperatura. Al verano, sí. Exactamente, sí, porque después cuando empieza a descender la temperatura es como que hay una meseta Ujú. y luego empieza a aumentar, ¿sí? Acá justamente en este último año, que vemos acá en el 2020, es este pico grande que, bueno, estuvo bastante complicado. Bien. Y luego, a partir de ahora en adelante, vamos a empezar a analizar, pero Ujú. únicamente por un año, por una cuestión de, de elegibilidad del problema nomás. Claro. Entonces, graficamos lo siguiente. Los casos de dengue que tenemos por departamento, ¿sí? Bien. Es obvio que el dengue no se va a distribuir por igual en todo el país porque depende de muchos factores. Y Sin en este duda. caso vemos que hay, Si en hay un una departamento diferencia. no hay nadie, no va a haber ningún enfermo. Exactamente. Sí. Y esto justamente no es casualidad que tengamos departamento central y Asunción la mayor cantidad de casos. Ajá. ¿Ah? Bueno. Luego de eso, entonces, para ver esto un poquito más gráfico, vamos a ponerlo en un mapa y con colores. Muy ¿Sí? bien. Entonces, lo que hacemos acá, bueno, esta sentencia hace todo esto. Acá, bueno, le agregamos nombre y demás. Hacemos un ciclo acá para empezar a recorrer por cada departamento y obtenemos lo siguiente. Este es el mapa de colores que tenemos para los casos del dengue en el año 2022 Ujú. de los departamentos, pero bueno, con colores. Y justamente lo que estamos viendo acá, que son Ujú. estos valores mayores, se concentra en este punto. Y uno dice, qué curioso, porque realmente es chiquito comparado con departamentos como por ejemplo Alto Paraguay, Boquerón, Presidente Hayes. Sin embargo, acá es bueno donde está en Asunción y la mayor cantidad de población Claro. por un área mucho más chica, Ujú. ¿sí? O sea, como que están más concentrados. Entonces, luego de eso, lo que vamos a hacer es, con los centroides que obtuvimos anteriormente, es tratar de calcular las distancias que Ujú. existen entre cada centroide. Muy bien. ¿Esto para qué me va a servir? Porque me va a servir para el algoritmo a continuación. El algoritmo me pide acá que yo tenga unas tuplas de Ujú. 3, donde tenga una ciudad, otra ciudad y la distancia que hay entre ellas. Muy Lo que bien. pasa es que al algoritmo le da lo mismo que sea la ciudad 1 a 2 o 2 a 1. Muy bien. Entonces lo que teníamos que hacer acá es un ciclo en donde vaya recorriendo una ciudad, calcule las distancias contra todas las otras ciudades, pasa a la siguiente ciudad y ya no repita de vuelta
con las ciudades que ya se calculó. Muy bien. Entonces, esto es lo que hace ese ¿No? ciclo para obtener. Y Llenas la parte de arriba de la diagonal y vas rellenando de reflejo la parte de abajo. exactamente, ¿sí? Muy bien, Y ahí lo que obtenemos son justamente estos valores. muy bien. La distancia entre la ciudad 0 y 1 es de tanto, bueno, esto está en metros, Bueno, sí, no, asusta por una cuestión tanto de, lo dejé metro. así nomás, me da el valor. Bien, 0, 0,2 tanto, 0,3 tanto, y después una vez que llegamos al 17 se repite y fíjese que acá el 1 ya es contra el 2 y no vuelve a repetir contra el 0 ni contra el 1 porque es un valor que ya así, calculó. así corresponde. Bien, Exactamente. Bien. Entonces, acá vamos a ver que tenemos dos distancias. Una distancia como tal y ajá, otra distancia W, que más adelante explico para qué sirve. Porque esta distancia lo que es un valor con el valor anterior dividido una media de un valor que se llama incidencia, que lo vamos a ver más adelante qué es. ¿Sí? muy O sea, de bien. acá obtenemos dos listas. Ujú. Luego con esas dos listas, y acá si vamos al algoritmo en sí, necesitamos crear este fitness dist, que justamente es la función fitness que nosotros vamos a necesitar para el problema. ¿Sí? Muy Para bien. eso usamos justamente la librería ML Rose, donde tenemos este, que es Traveling Sales, que justamente es el problema que lo habíamos visto en clases, del hombre, del Sí, viajante, del viajante. donde tengo acá como parámetro en distancias, justamente que agregue las distancias puestos de esa forma, Muy bien, entre una ciudad y otra, y la distancia que existe entre los dos. muy ¿Sí? bien. Y acá es el problema. El problema te pide que vos le digas cuál es la longitud de tu estado inicial, Bien, cuál es tu función, que es justamente la que creaste anteriormente, y en este caso, como es un problema de minimización, le ponemos maximize false. muy bien. ¿Sí? Y de ahí pasamos directamente a la resolución del algoritmo. Este tiene tres salidas. Uno es el best state, que justamente es el valor óptimo. Perdón, el best fitness es el valor óptimo. El best state justamente es el vector que hace obtener el mejor fitness. La lista de Y las acá ciudades que hay tenemos que recorrer, sí. Bien, exactamente el orden. Y acá tenemos la curva de cómo va progresando el valor del fitness en función de las iteraciones. muy ¿Sí? bien. Y acá lo que tenemos es un sinfín, yo le agregué algunos nomás, porque realmente es una cuestión de ir probando y ver qué es lo que anda mejor o no. Es el problema en sí, que es lo que creamos anteriormente, la población inicial, en este caso para el algoritmo, que toma por defecto 200, yo igual le dejé 200 porque fui probando, Bueno, la probabilidad de mutación, que en este ujú. caso le pusimos con 0,2, en realidad yo fui probando distintas y esta anduvo bastante bien. Bueno, ¿Cuántas veces se itera o mejor dicho, tiene intentos por iteración de la mutación, que me devuelva la curva, que la curva es justamente la curva del fitness, y acá está un random state, es para establecer la seed, que yo le puse acá justamente para ir probando y obtener los mismos resultados. Sino bueno. que generalmente, dependiendo de cómo lo planteaba, a veces me da diferentes salidas. ¿Sí? Eso, por eso justamente lo importante es no casarse con alguna SID. Exactamente, sí. Bien, Yo probé bastantes, bueno, pero en este caso, por lo menos para ahora, dejé en pero esa no, seed. no es cuestión de probar con muchos, es cuestión de dejarlo al azar, hacete 10 y fíjate Ujú, cuánto te da la media y cuánto te da el desvío estándar. ujú. Bueno, bien, Bueno, y de ahí obtenemos lo siguiente. El recorrido óptimo, que me indica justamente en qué secuencia debo seguir las ciudades, la distancia óptima recorrida, bien. y acá tenemos justamente cuáles son los departamentos, en este caso los departamentos a recorrer. Ajá, 16, Presidente Calles, el 3, Asunción. ujú, El tema es que, bueno, uno así lo mira y no se hace mucha idea. claro, Para eso, luego, este código que está acá es el mismo mapa que tenía anteriormente, pero agregando la ruta, muy ¿sí? bien, Y de ahí obtuve este mismo mapa, muy bien. pero así.
Bueno, Entonces, arranca en Presidente Hayes. sí, de ahí se va hacia acá abajo, bueno, para Ujú. Central, Caguazú, Canindeyú, y bueno, pega la vueltita y después, y termina acá arriba, Bien. ¿sí? Uno pareciera, piensa, digo, bueno, sí, esta es la solución óptima o una de las posibles soluciones óptimas, teniendo en cuenta la distancia o minimizar la distancia entre los centroides. Ujú, Sin embargo, es bueno ver que también hay lugares que tienen mayor cantidad de casos que ujú. otros y que no necesariamente está relacionado con la distancia que existe entre los departamentos, Claro, ¿sí? muy bien. Entonces, ahora sí volvemos un poquito para atrás Ujú. y vamos a esta línea 106. Ajá. ¿Qué es lo que intenté hacer acá? Es justamente a esta misma distancia que habíamos calculado anteriormente, dividirla por la media de un valor, que es la incidencia, que te dice la cantidad de casos que habría por población Ujú. entre las dos ciudades en cuestión. ¿Por Bien. qué? Porque si yo tengo una mayor cantidad de casos y lo divido justamente, es como Ujú. que esta distancia que la obtengo acá me la va a cortar. Claro, muy bien. Entonces eso es una forma de decirle, bueno, necesito que le des prioridad a este valor que te estoy diciendo justamente porque hay mayor cantidad de casos. Me encanta eso porque de algún modo lleva este problema a la realidad del político que está decidiendo, que quiere que no le crezca el dengue ahí donde está la gente, que no le Ujú. crezca el dengue ahí donde están los votantes y que no le crezca el dengue ahí donde se va a propagar rápido y donde aparte van a estar las cámaras para mostrarlo. Exactamente. Bueno, Capaz que en Boquerón no hay mucha gente para quejarse. exactamente. Nunca estuve por ahí. Entonces, ¿qué hacemos con esto, profe? Ujú. Volvemos a correr el algoritmo, pero Muy ahora en bien, distancias ponemos justamente estas distancias modificadas bien, y lo volvemos a correr. muy bien. ¿Y qué cambió? ¿Qué cambió? Cuando hacemos eso, obtenemos esto. Ajá, Entonces, ahora los colores cambiaron. claro. Yo veo que lo que hoy era en Asunción y Central tenía muchos casos, sí, es porque generalmente es el departamento donde más se concentra gente. Ajá. Pero si lo comparamos en caso por la cantidad de población que hay, obviamente porque es mucho más grande, tenemos que estos dos, Presidente Hayes y Alto Paraguay, son los que tienen mayor incidencia. Bien. Y cuando yo corro el algoritmo, fíjese que acá, por distancias, obtuvimos un recorrido en particular y acá tenemos otro. Wow. Y este otro que obtuvimos, fíjese dónde empieza. Empieza acá Presidente Hayes, va para Boquerón, va para Alto Paraguay y ahí cubrió, si podemos decir, los lugares más críticos en un principio. Y luego va hacia abajo y ahí empieza a hacer el otro recorrido de los Ajá. departamentos Bien. más pequeñitos. Quiere decir que como primera aproximación sirve. Bien. O sea, tiene en cuenta. A mí me cuesta, te cuento, viéndolo, tratando de verlo como ven las cosas los políticos, Ujú, o por lo menos los políticos honestos, pero que quieren ganar elecciones, que algo no ujú. arranque por Asunción o por Central. ¿Sí? Exactamente. Sí, Pero, a ver, lo que la cuenta que planteas da. Eso está perfecto. exactamente. Lo que pasa es que uno Claro. dice, bueno, dividí por la incidencia. ¿Y por qué no dividí por la incidencia al cuadrado, al cubo, a la cuarta? Ujú, Entonces son todas posibilidades para explorar hasta que tenés una cuenta que da lo que el político quiere oír. Pero esto que exactamente. queda grabado parece que es la escuela de la indecencia intelectual. Solo por Sí, si alguna vez lo necesitas. bueno, Muy bien. bien. Bueno, y luego, como para finalizar, tenemos la comparación Ujú. de los dos states que obtuvimos. Bien. Este que está acá arriba es el original, eh, y este que tenemos es el otro que obtuvimos. Ah, pará, pero Fíjense, este no arranca en Presidente Hayes, termina en Presidente Hayes. claro, lo que pasa es que, bueno, lo que no tiene este algoritmo que estuve leyendo es que toma lo mismo el inicio y el final.
Ajá. No es que dice arranca en uno y termina en otro. Puede ser arranca en uno y termina en otro, o ese mismo que donde termina puede empezar y terminar en el inicio. Es cierto, sí. Ujú. Sí, Eso es importante cuando uno va a querer hacer algo real, corregirlo. Muy bien. sí. Eso es otra cosa que intenté hacer, pero bueno, se complicaba un poco más la cosa, es, Ujú. había una opción del algoritmo de poder fijar los inicios, los finales, o si querés ciudades intermedias. Mirá vos. Bien. Entonces, ahí sí yo podría decir, bueno, si estoy acá, necesito que necesariamente arranque en Asunción, por una cuestión que yo decida, y luego que vaya a empezar a recorrer los demás departamentos. Muy bien. Pero bueno, había que entrar a la función, editarla un poquito más y se hacía un Ujú. poquito más tedioso. Claro. ¿Sí? Bien. Otra, otra cosa que me salté, que no me la pasé por alto acá, es justamente este grafiquito que me dice Ujú. cómo va evolucionando el fitness. Bien, muy ¿Sí? bien. Este es del original. Fíjese que acá prácticamente llega a Sí, una meseta. parece razonablemente convergido. Está muy bien. Ujú, exactamente. Este también es del segundo, pero como vamos a ver que tenemos un fitness un poquito más chiquitito, es justamente porque obtuvimos, o sea, dividimos a distancias Ujú. por el promedio de esta incidencia, así que carece de Y los números del significado EGI no son comparables. exactamente. Así que bueno, profe, como aproximación, esto que se planteó acá de dividirlo por la incidencia es una buena aproximación, considero yo, podría llegar a andar. Bien. Si es que queremos tener otro factor distinto el de la distancia, como para tratar de darle un peso a Ujú. determinados departamentos en función de la cantidad de casos. ¿Sí? Ujú. Muy bien. ¿Qué es lo siguiente? Porque digo, bueno, está bien, el algoritmo yo considero que lo mejoré un poquito más, teniendo en cuenta no solo la distancia, sino esto que yo le decía de la cantidad de casos. Ujú. ¿Qué más se puede hacer? Las distancias nosotros las obtuvimos desde los centroides del shape que lo bajamos de una base de datos. Ahora, lo correcto, y estaría bueno hacerlo, es teniendo, bueno, las distancias reales de las rutas Claro. y ver también el estado de las rutas, que por Ajá. ahí sería un poquito más complicado cuantificarlo, pero sería mucho más preciso el modelo. Bien. Y aparte, poder incorporar otras variables para optimizar. Por ejemplo, si estamos hablando de distancia, podemos relacionar con el combustible o el tiempo, o incluso también el tema de los recursos humanos si es que está viajando gente a esos destinos, ya sea porque le tengas que pagar la hora, el viático o lo que Ujú. sea. Muy bien. Y una última cosa que yo considere es, si vimos que hay una tendencia en los determinados departamentos, podríamos ver si hay una forma de predecir qué es lo que podríamos llegar a obtener en un futuro y justamente centrar la atención en eso, en esos departamentos y ver si podemos mejorar un poquito más la decisión que podemos tomar en Ujú. asistencia a un departamento u a Bien. otro. Así que bueno, profe, eso fue mi trabajito. Pues muy bien. Maravilloso. Me Gracias. encantó. Bueno, Ahora esperemos que puedan fumigar a los mosquitos. esperemos que sí y que Bien. calme un poco la situación. Y va a Así ser que bueno, gracias, difícil. profe. Y Gracias a sí, vos. pero Gracias bueno, a vos. vamos a ver. ¿Eh? Gracias, profe. Hasta Sí, digo que pronto. es complicado, pero bueno, hay que, Y hay que pero combatirlo. las cosas valiosas no se consiguen con facilidad. Es como adelgazar, muy difícil. Exactamente, ese es el mejor caso. Bueno, hasta Bueno, pronto, que la pases gracias, profe. divino. Ya te Hasta luego, sumo al gracias. grupo de los que pueden dar el final. ¿Eh? Bueno, dale. Muy bien, hasta luego. Listo, gracias.